Partamos entonces sin perder más tiempo. Bueno, todos sabemos que la fotografía es algo emblemático, ¿verdad? Es algo que ya viene de muchos años atrás, de antaño, y la verdad es que este taller está enfocado en el uso básicamente de celulares con algunas terminologías que pertenecen a la visión análoga, ¿ya? ¿Cuál es la visión análoga? La de las cámaras grandes, con lentes, que de alguna manera puedo tener lentes intercambiables y tener ciertos efectos, que si bien es cierto, todavía se ocupan mucho. Sabemos nosotros que como emprendedores no siempre vamos a tener el acceso a ese tipo de material y a esa calidad, pero sí también tenemos a nuestro haber que en el día de hoy, gracias a la tecnología y los aportes de los celulares que cada vez tienen más funciones y más posibilidades, podemos tener una muy buena fotografía. Entonces este taller está enfocado para eso. Ya no importa si tú sabes fotografía o no sabes fotografía, yo personalmente, a pesar de que manejo mucho el tema de la fotografía ya hace años, sobre todo lo que es fotografía de productos y fashion photography, que es del área de moda, la verdad es que es un placer y para mí algo tan interesante ver cómo las posibilidades de los celulares van siendo tan como de la mano en relación a lo que actualmente se va usando. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo entonces que nosotros vamos a ver hoy día, chicos? Vamos a conocer y vamos a aplicar estos tips para que sean de una utilidad importante para ustedes a la hora de tomar fotografías pensando siempre en la promoción de un producto. Dado que somos aquí todos emprendedores, entonces necesitamos publicitar algún producto o un servicio, ya sea para un catálogo, para subir a lo mejor un banner, para contactarme, para ser visible, para un flyer o para tantas otras cosas y requerimientos que a veces necesitamos los emprendedores, sobre todo en nuestras redes. ¿Con qué? Porque una de estas grandes cosas es, bueno, pero ¿cómo lo hago? Si yo tengo un celular más o menos, pero es que en el fondo no tengo estos como equipos de luces que se necesitan. Bueno, la buena noticia, chiquillos, es que hoy día estamos aquí para compartir algunas herramientas que yo tengo a mano, ¿bien? La fotografía, chicos, significa foto, que es luz, grafía que significa escritura, por lo tanto estoy trabajando con fotografía, estoy escribiendo con luz. Y con ese romanticismo me gustaría partir hoy día el primer tips que vamos a ver, que precisamente tiene que ver con los contenidos principales que vamos a trabajar. Para poder generar una buena fotografía a nivel de productividad o a nivel, en este caso, de servicio o de producción, lo que necesito es saber manejar la luz, saber manejar la composición y tener claros los conceptos de cámara y encuadre. No importa el tipo de cámara que yo tenga, no importa si tengo un celular último modelo, tengo un iPhone, tengo un Samsung, efectivamente hay algunos, por ejemplo, que tienen una mucha mejor calidad fotográfica y a veces otros tienen mayor rapidez en el procesador, por lo tanto hay diferencias importantes sobre todo lo que tiene que ver con la fotografía. Yo, como soy fotógrafa, priorizo un celular que tenga una buena cámara, pero tampoco tengo millones de cámaras en mi celular, por lo tanto puedo dar fe que a través de una cámara y a través de un encuadre teniendo una buena composición y un manejo de la luz adecuado, yo puedo obtener una muy buena fotografía, no importando las condiciones monetarias principalmente que puedo tener para ello, ¿ya? Vamos a partir entonces con el encuadre. El encuadre, chicos, se le llama a todo lo que está dentro del marco fotográfico, es decir, a lo que yo voy a ver dentro del celular, dentro de la pantalla o dentro, en este caso, del visor, y va a estar dentro. Por lo tanto, cuando yo hablo de encuadre, hablo de todo el marco desde afuera hacia adentro, que está dentro de, valga la redundancia, de lo que yo espero fotografiar. Ahora, hay un dato importante del encuadre. Dependiendo del tipo de celular que tengo, yo no siempre voy a poder imprimir lo mismo que estoy viendo. Por lo tanto, una de las primeras sugerencias, los primeros tips y más tips que tengo para ustedes es que si ustedes están pensando en imprimir las fotografías, tienen que poder dejar un margen, ¿ya? Un pequeño margen porque dependiendo del laboratorio o el lugar donde tú lo vas a imprimir o dependiendo de la impresora, entonces se va a cortar. Eso es una primera cosa que tenemos que saber, que no siempre lo que estamos tomando de manera digital es lo que nos va a salir en la impresión. Bien, no queremos cortarle la cara a nuestro modelo, ni queremos que justo el anillo que estábamos tratando de publicitar salga fuera de la imagen, por lo tanto es algo que tenemos que tener en consideración. Entonces, siempre es bueno que primero te preguntes y digas, ¿esta fotografía la quiero para imprimir? Por ejemplo, quiero tener un catálogo impreso para mis clientes, o quiero usarla solamente de manera digital, o quiero ambas. Si la respuesta es que quieres ambas, entonces tienes que tratar de tomar todo dentro de un encuadre que se vea de una manera equilibrada y no, por supuesto, apretado. Lo vamos a ir viendo dentro del contexto del taller de hoy día. Bien, entonces ya tenemos claro que el encuadre le llamamos a todos los elementos que están dispuestos dentro del marco del visor hacia adentro y que posiblemente van a ser registrados en la imagen, no siempre si es que los voy a imprimir. Bien.
Lo segundo que tenemos que aprender es la importancia de la luz, ¿ya? La importancia de la luz es algo tremendamente potente dentro de la imagen, porque miren, es tan claro esto que yo no me estoy viendo, pero miren, fíjense, miren la diferencia que ocurre en las sombras, probablemente de mi cara, yo no me estoy viendo, pero ustedes sí, y aquí yo tengo un foco que está allá, un Estás panel de con luz. la cámara apagada, Lore. Ah, toqué la cámara para acá, ya, entonces lo voy a mostrar después porque parece que cuando estoy aquí dando la parte de cámara compartida no se puede ver bien. Les voy a mostrar después cuando volvamos ahí después de haber mostrado el material, las diferencias que tienen. A ver, déjame ver, no me permite prender la cámara mientras estoy. Ya, seguimos entonces y después yo voy a prender la cámara. ¿Sí? Seguimos entonces. La importancia de la Dale. luz es súper relevante dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, dado que es la luz, hablamos, fotografía, escribir con luz, lo que de alguna manera va a hacer que nuestro elemento tenga o no tenga un determinado volumen. ¿Ya? Cuando nosotros queremos trabajar a veces el volumen dentro, por ejemplo, si tú estás vendiendo alfajores, ¿ya? Y quieres en el fondo que eso tenga un volumen determinado, la luz que le llega al objeto, el hecho de que no brille en exceso, que a lo mejor no se filtre, es importante para que ese alfajor también se vea apetitoso y se vea agradable, ¿verdad? También, dicho de paso, esto que tiene que ver con la luz, sabemos un poco que a través de la publicidad no siempre cuando nosotros tomamos una buena fotografía, lo que estamos viendo es efectivamente el alfajor, ¿verdad? O sea, a mí me ha tocado muchas veces hacer brillar, porque la verdad es que uno dice, ah, lo hago con Photoshop, lo hago con otro programa o lo hago con un filtro, pero la verdad es que en eso se pierde mucho tiempo. Yo estudié con análogo, por lo tanto enseño desde lo análogo y con esa simpleza, si tú tienes un alfajor y lo quieres recubrir de pronto con laca de pelo, ese alfajor va a brillar muchísimo, ¿ya? Va a brillar muchísimo y se va a ver más apetitoso. Por ejemplo, si en el fondo tienes sándwich y tienes que reemplazar el queso crema que tienes dentro, nosotros lo que usamos es pasta muro, ¿bien? Y de esa forma entonces vamos haciendo que el sándwich se vea con un queso mucho más apetitoso. Bueno, eso lo vamos a ver también durante el transcurso del taller, pero me quería detener acá para poder explicarles un poco que, si bien es cierto, es sabido que en los elementos de publicidad fotográfica se utilizan algunos reemplazos, darles estos tips siempre es muy útil, sobre todo porque estos tips tienen que ver con la luz. Hay elementos que brillan más, hay elementos que brillan menos, y el observar cómo la luz está es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de unos fideos, ya de un plato de tallarines de fideos, en que nosotros podemos ver que la luz artificial y la luz natural se ven muy diferentes, ¿verdad? La luz artificial en este caso es una luz con un tono verdoso. Esa es una luz tomada con una ampolleta, en el fondo con una canaleta de luz fluorescente, ¿ya? La luz natural tiene 5000 grados Kelvin y la luz artificial, que en este momento está tomada con la luz fluorescente, tiene 3800. Una vela, chiquillos, tiene 1900 grados Kelvin. ¿Qué significa esto? La fotografía mide la luz en grados Kelvin, ¿ya? Mientras la luz es más tenue, por ejemplo, a 1900 grados Kelvin, eso me va a dar una tonalidad rojiza, amarilla, media anaranjada. En la medida que yo voy aumentando los grados Kelvin, y esas pautas ustedes las pueden poner en internet, incluso pueden poner fotografía, grados Kelvin, y les va a salir un solcito, unos monitos, qué sé yo, que les va a ir indicando más o menos cómo se mide la luz. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos la posibilidad a través de filtros, sobre todo en celulares, de poder revertir un tipo de luz y poder cambiarla, es importante saber que las condiciones de luz iniciales son, en este caso, por ejemplo, con luz artificial, me va a quedar un tono verdoso, ¿ya? ¿Puedo cambiarlo? Sí, voy a cambiarlo mediante un filtro, pero también tengo que saber que si esa foto yo la voy a ampliar o la voy a enviar, a lo mejor puede que no quede con la misma calidad. Entonces, si yo tengo la posibilidad de tomar mejor, me espero al otro día y tomo la luz natural, siempre va a ser mejor la luz natural, chicos. Frente a cualquier relleno o cualquier luz, siempre la luz natural va a ser mejor porque queda una tonalidad que permite que todos los objetos estén del color que corresponde, ¿ya? ¿Qué significa también el tema de los grados Kelvin? A mayor grados Kelvin, yo voy a tener mucha más luz. Por ejemplo, si yo me voy a una montaña y subo el cerro, yo tengo aproximadamente 13.000 grados Kelvin. ¿Qué pasa con la luz del flash? Que es una de las preguntas que siempre me hacen. La luz del flash tiene también 5000 grados Kelvin, al igual que la luz que en este momento nosotros estamos viendo de luz natural. La diferencia es que la luz del flash es una luz de rebote, es una luz que en el fondo va a impactar el objeto y va a generar una sombra. Entonces, en el fondo, eso va a dar la sensación de que está aplanando el objeto. En cambio, la luz natural,
como de alguna manera llega por una ventana o llega de alguna fuente que es bastante más grande, o si es que estoy en un patio, en un exterior o una ventana, entonces puedo abarcar la totalidad de la imagen que estoy tomando y no perder un poco de volumen, ya como se ve en este ejemplo. Seguimos entonces. Antes de pasar un Sí. poco y tocando el tema todavía que era de luz artificial y luz natural, y haré Ujú. la pregunta, ¿cómo es posible resaltar un producto como la ropa cuando no hay tanta luz natural? Lo que pasa, Yarela, es que cuando no hay tanta luz natural, tú recurres al flash, pero recurres al flash en exterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo tanta luz natural, me refiero a un día que está como nublado oscuro, ya así como que va a llover, yo igual tengo una cantidad de luz y de grados Kelvin que está absorbiendo de alguna manera, porque en este caso absorbe la luz o reflecta, de esa manera nosotros nos manejamos. Y entonces cuando yo estoy afuera, al exterior, puedo ocupar un flash y de esa manera generar un relleno y resaltar, en este caso, la prenda que quiero con el fondo sin perderlo y en el fondo sin dar la característica que efectivamente estoy trabajando dentro del interior y voy a generar una cantidad de sombras que van a ser molestas para que él los pueda visualizar. ¿Sí? ¿Hay más preguntas, Nico, no? Eh, sí, apareció otra pregunta ahora, si es que sirven los aros de luz. Mira, bueno, yo ahí cuando volvamos recuérdenme mostrarles, los aros de luz sirven, pero sigue siendo una luz blanca, ¿ya? Ahora, dentro de la luz, en este caso, por ejemplo, como esta luz con un tono verdoso que yo les estoy mostrando, que es una luz fluorescente, el aro de luz es lo más parecido a un flash, entonces sirve porque ilumina claramente el producto. Ahora, si yo estoy en interior, yo puedo poner el producto en el suelo, si es que en el fondo es un producto que me permita alcanzarlo con el encuadre de la cámara, y poner el aro de luz entre medio. Entonces el celular queda entre medio del aro de luz y yo tengo la posibilidad entonces de iluminar el objeto con esta luz que en el fondo me va a permitir, por supuesto, resaltar aquello que necesito, no estando muy cerca, porque la distancia dentro de la luz también es importante hacia el objeto que yo quiero fotografiar para poder mantener el volumen y la calidez también que necesito transmitir, porque de alguna manera los que trabajamos con fotografía de emprendimiento o con fotografía de productos o servicios, principalmente de productos, sabemos que lo importante también es lo que transmite la imagen, ¿verdad? Y no sé si hay más preguntas justamente para pasar también hablando de la luz a lo que transmite la imagen. No, no hay más preguntas, y Yarela dice que le queda claro y que muchas gracias. Así que Tú, ya, continúa nomás. tú me vas avisando ahí. Entonces, cuando yo hablo de la luz, también tengo que considerar el mensaje. Hay fotografías que son de productos, chiquillos, y que en el fondo finalmente lo que buscan es mostrar el producto tal y como es o lo más parecido a lo que es, pero también hay fotografías que me permiten mostrar el producto y trabajar con una serie de productitos, o en este caso de atrezo que se llaman, alrededor que me permiten potenciar la imagen. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si yo quiero fotografiar la fresa, porque lo que yo voy a vender son fresas, entonces, claro, lo ideal sería poner la fresa a lo mejor en un sinfín, ya les voy a decir que es un sinfín y que en el fondo cómo se trabaja, y con eso yo solo voy a ver el objeto. Pero si lo que yo necesito es transmitir algo, por ejemplo, ¿qué nos transmite esta imagen? Algo cálido, ¿verdad? Algo que en el fondo es campestre, algo como en la mañana, desayuno, ¿verdad? Algo que en el fondo es natural porque está en la manzana, están las flores. Ese tipo de conceptos yo los logro con otro tipo de objetos que de alguna manera van a potenciar el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, cuando yo trabajo una marca, necesito saber primero qué mensaje quiere transmitir la marca y segundo, qué tipo de productos tengo. Entonces, saco fotografías para los productos y saco fotografías para la marca. ¿Bien? Porque todas las marcas tienen, por supuesto, algo que transmitir. Yo quiero saber si en el fondo esto es apetitoso, a lo mejor es cercano al público, es medioambiental, trabaja con la innovación social, qué tipo de mensaje es el que yo como marca quiero empezar a transmitir, porque, claro, también tengo que pensar que a lo mejor si bien es cierto, yo, no sé, hago mermeladas, por ejemplo, porque tuve la oportunidad de empezar a hacer mermeladas porque mi mamá tenía un árbol frutal, qué sé yo, y de ahí entonces me está resultando. También hay muchos otros que hacen mermelada. Por lo tanto, el mensaje que yo quiero transmitir con mi mermelada es diferente al mensaje que va a transmitir otro con su mermelada. Y ahí la fotografía cobra una importancia relevante dentro de la imagen, porque eso me permite a mí llegar al espectador de mejor manera ya no solamente con el producto, sino que también con el concepto que yo quiero transmitir. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué concepto tú con tu marca quieres transmitir? Segunda pregunta, ya tengo el concepto que quiero transmitir,
qué elementos, aparte de mis productos, generan este tipo de mensaje que yo quiero dar al observador, al espectador o al cliente que me va a ver. Y entonces con eso yo ya puedo empezar a construir. Vamos a hablar ahora también entonces de la luz de relleno. Y aquí en el fondo respondemos la pregunta de que nos estaba hablando en relación al aro de luz. La luz de relleno siempre va a ser útil. No es como la luz natural, por esto que los grados Kelvin que yo les explicaba, por lo tanto, luz de relleno se considera cualquier elemento externo que tiene una fuente de luz y que me va a permitir potenciar e iluminar lo que yo necesito en escena y dentro del encuadre. Ahora, esa luz puede ser una luz de ampolleta, y esa luz de ampolleta, dentro de lo que estábamos hablando, tiene 2900 grados Kelvin, por lo tanto es una luz con un tinte amarillo, no tanto como el anaranjado de la vela, pero en la escala sigue con el amarillo. Puede ser con un tubo fluorescente, y ya les voy a ir mostrando las diferencias ahí. Acuérdame, Nico, por favor, cuando apaguemos para mostrarles, porque aquí yo tengo prendida la luz arriba, que es una luz de tungsteno, que es una luz de ampolleta, más dos paneles que me están iluminando de frente. ¿Bien? Entonces, en este caso yo tendría la luz de relleno de arriba, más dos paneles que me están iluminando en este momento a mí, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de luz de relleno, lo que nosotros nos permite hacer es poder manejar el volumen del objeto y la intención que yo quiero darle a la fotografía, dado que no siempre tenemos la ventana tan a mano, o a veces tenemos el horario que no es el más adecuado, las condiciones del espacio no son las adecuadas. También se le llama luz de relleno la luz de rebote. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la cámara en el frente y por otra parte tengo a lo mejor un aro de luz a mi izquierda. Entonces, ¿qué pasa con la derecha? Porque al poner la luz desde la izquierda voy a generar una sombra a la derecha. Y ahí entonces hablamos de la luz de relleno. La luz de relleno se consigue con algún panel o alguna, por ejemplo, cartulina blanca, o en este caso, como muestra la imagen de arriba, que es un cartón cubierto con alusa, para poder generar un rebote entre el aro de luz que tengo a mi izquierda y rebotar la luz hacia la derecha y de esa manera trabajar el volumen del objeto que estoy fotografiando. ¿Hay preguntas, Nico, no? Sí, Ya. sí hay. Justamente, aprovechando que estamos hablando de la luz de relleno y los aros de luz, Ujú. Belén pregunta, bueno, cuenta su caso en realidad, que usa dos aros de luz y difusores y que Ya. antes le salían muy buenas las fotos iluminadas, pero que ahora le salen manchas oscuras en el fondo, como que la luz no fuera pareja. Y pregunta a qué se podría deber ese caso. Belén, yo creo que por lo que tú estás diciendo, si en el fondo, para los que no saben, el difusor es algo que permite que en el fondo la luz no llegue tan de golpe ni tan dura. Entonces, por ejemplo, un difusor podría ser una cortina, de un visillo de cortina delante del foco de luz. O en el fondo, por ejemplo, si yo tengo una ventana, cierro el visillo y eso ya es un difusor, que asemeja un softbox. El softbox es un elemento que en el fondo es como una gran lámpara que tiene una pantalla blanca que me permite difuminar la luz. Entonces, en relación a la pregunta de Belén, ¿por qué estaría saliendo manchada la foto con manchas negras en la parte de atrás? Yo creo, Belén, y a lo mejor tendrías que ver que quizás lo que has estado haciendo es, antes de que empezaran a salir las manchas, probablemente la luz del día en la que estabas tomando la foto iluminaba la parte de atrás. Me da la sensación de que eso puede pasar porque usualmente cuando uno utiliza dos fuentes de luz, generalmente se genera una sombra en el fondo, a no ser que tú con un tercer softbox o con un tercer halo de luz ilumines el fondo. De esa forma vas a evitar la sombra, es decir, cuando yo estoy generando manchas o en este caso sombras negras o oscuras, lo que yo puedo hacer es iluminar la fuente de atrás, es decir, pongo el modelo delante o el producto delante, ilumino el fondo y con dos focos ilumino el producto. De esa forma vas a eliminar. La razón pueden ser varias. La razón puede ser que efectivamente a mí me late que la luz del momento en que tomabas las fotos en un inicio cambió. Segundo, puede ser la posición en que tú estabas iluminando estos productos con este difusor. Y tercero, a lo mejor que quizás estás trabajando con los aros de luz a diferente distancia. También la distancia es importante en relación a eso. ¿Respondo con eso a la pregunta? Sí, dice que le queda claro y que ahora entiende. Súper. ¿Hay otra pregunta, Nico, no? No hay más por el momento, así que Ya, continúa nomás. seguimos entonces.
Entonces, como estábamos hablando, la luz de relleno es esta luz en la que yo voy a rebotar mi fuente de luz principal, que por supuesto no estamos hablando de la luz del sol, la luz día que se llama, sino que estamos hablando de una luz artificial en la que yo, por ejemplo, pongo el aro de luz a mi izquierda y entonces no tengo otro aro de luz y solamente tengo uno. Bueno, yo puedo de manera hechiza iluminar con una pantalla blanca o un cartón blanco, ideal si es un cartón blanco, una cartulina, lo ideal es trabajar con papel aislado. Entonces yo voy a causar una suerte de rebote. Si yo necesito que esa luz sea más, porque en realidad el blanco absorbe mucho, necesito que algo reflecte, puedo usar, como se ve en la imagen, este papel plateado que se utiliza para cocinar y va a reflectar la luz que está desde mi izquierda hacia el elemento en la derecha, que es el elemento de relleno, y entonces va a rebotar generando el volumen que necesito y no teniendo la sombra tan odiosa muchas veces que a veces tengo en la imagen y no quiero tener. Ahora, si lo que necesito es una luz cálida, lo que se utiliza es un papel un poco más dorado, que un poco es lo mismo que hacen las modelos ahí cuando hemos visto a veces en programas de televisión que tienen estos como ruedas grandes que permiten platillos, le llaman, que en el fondo permite rebotar la luz y también manejar ese tipo de luz. Es lo mismo, pero de manera muy, muy casera, ¿ya? Si tienen la posibilidad de comprarse uno de esos también, no son caros, deben costar alrededor de, no sé, entre 15 y 30, de repente pueden encontrar ese tipo de pantallas reflectantes, se llaman. Vamos a hablar un poquitito de algunos tips, ¿ya? Por ejemplo, un buen tips es observar en diferentes horas del día un lugar de tu casa, un lugar de tu lugar de trabajo donde vas a tomar las fotos para que tú puedas ver la diferencia de acuerdo a las horas del día, cómo se va manejando y qué tipo de sombras o incurren en el lugar. ¿Por qué? A mí me ha pasado, es muy diferente tomar las fotos en diferentes horarios de tu casa. Me ha pasado en que de repente tomo una foto y digo, oh, mira, me quedó súper bien a las 11 de la mañana, ay, la voy a tomar más tarde, me da lata, y ya a las 3 de la tarde no es la misma luz, por lo tanto, las condiciones de las luces de relleno que ocupo, ya sean profesionales o a lo mejor amateur, dependiendo de la condición en la que estés, va a cambiar. Entonces, uno de los principales tips es observar cómo es el tipo de luz en el lugar donde tú vas a tomar las fotografías. Trata de que siempre sea el mismo lugar y de observar, a ver, a las 9 de la mañana, ¿cómo es esta luz? Es un poco más dura, pero ilumina bastante bien. A las 12, mira, en realidad a las 12 no genera sombra, pero es demasiado dura la luz, yo quiero algo más suave. Mira, a las 3 de la tarde, a las 6 ya está un poco más anaranjado. O sea, necesito observar, porque son cosas que efectivamente todos hemos visto, pero no hemos puesto la atención necesaria con el ojo del fotógrafo para poder mejorar mi fotografía dentro del producto que tengo. Entonces, en el fondo, como ejercicio, observar y ojalá registrar. Ya, si las puedes ir registrando así como con tu celular, súper bien. Escoger siempre el mismo lugar para trabajar, porque si vas a observar la luz, el lugar en el fondo no se va a mover, pero sí la condición va a cambiar. Y fotografiar si lo que esperas es tener un lenguaje visual coherente con el tipo de producto y marca que buscas promocionar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en el fondo lo ideal es que tú puedas no solamente buscar referentes, ¿ya? Cuando buscamos referentes lo que hacemos es buscar otras marcas similares a lo que nosotros queremos hacer para ir sacando ciertas ideas y de luego adaptarlas dentro de las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, si hay una marca que trabaja con manzana y yo digo, oye, que entretenía las manzanas, pero yo tengo naranja, bueno, entonces probar con las naranjas. Siempre escoger el mismo lugar para trabajar porque yo ya voy a aprender a observar la luz y entonces ya voy a saber cómo se comporta dentro del espacio. Y fotografiar un esquema, a eso me refiero con fotografiar lenguaje visual coherente con el tipo de producto marca, porque a veces uno dice, uy, mira qué lindo, un grano de café, pero en realidad la imagen que yo tengo no tiene nada que ver con el grano de café, o a veces, mira, voy a poner un alfiler de gancho para que se vea mejor, pero el alfiler de gancho brilla, por lo tanto, en el fondo ensucia la imagen. Entonces, tener una cantidad de lenguaje visual coherente frente a lo que yo quiero, es decir, si quiero trabajar con esta sensación que quiero darle al cliente de calidez, lo que hablábamos al principio cuando vimos esta imagen de la como campestre, natural, qué sé yo, o lo que quiero es el objeto. Son dos tipos de fotografía diferentes. No olvides utilizar el visillo de tu ventana o un papel delgado para suavizar la luz. Ya, ¿a qué me refiero con esto, chicos? La luz es muy potente y es muy fuerte. Estamos hablando de 5000 grados Kelvin, lo cual asemeja un flash de estudio. Entonces, cuando yo fotografío algo con la ventana o en el patio, eso queda muy duro y por lo tanto no queda agradable a la vista. Aunque yo le ponga mucho filtro, al final termino teniendo una fotografía que a lo mejor no es tan natural y eso a veces también molesta un poco. ¿Qué debo hacer? Cerrar el visillo, ¿ya? El visillo de la ventana hace la suerte de softbox, es decir, lo que hace es
hacer un difusor de la luz que entra de manera dura, por lo tanto la expande y eso hace que de alguna manera se pueda y se dé una percepción más suave. Si no te resulta eso, prueba con un papel mantequilla o un papel muy delgado, puede ser un papel de volantín que te permita tapar la luz para que no entre de golpe. Utiliza luz de relleno para dar volumen y evitar las sombras, y hablamos en relación a la luz de relleno, la importancia de ella para poder tener una buena fotografía. Nico, ¿tenemos preguntas o continuamos con la composición? Continuamos nomás. Están todos Ya. claritos, parece. Chiquillos, ¿alguna pregunta o todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, comentan en el chat. Ya, perfecto. Vayan ahí haciendo todas las preguntas que quieran, ¿ah? Y van tomando apuntes. Si voy más rápido, me van diciendo. Vamos entonces a hablar ahora de la composición. Chicos, hay muchas maneras de componer en fotografía. De hecho, hay millones de autores que hablan de libros diferentes, con diferentes términos. Nosotros nos vamos a referir a lo más clásico, ya a lo más clásico porque de alguna manera son los mejores tips. Pero yo puedo componer a través de las texturas, a través del color, a través de la profundidad de campo, que lo vamos a ver, a través de la ley de tercios y a través de una serie de factores que efectivamente podemos ir conversando. Nosotros nos vamos a referir hoy día a la composición en relación a los 3/3, que es lo más clásico y lo que ustedes van a encontrar probablemente en internet y que les debe haber pasado, que a lo mejor tomaron el visor de una cámara. Mi mamá por lo menos me decía, ¿para qué esta cuestión? Estas cuestiones que están aquí, así como estas líneas aquí, no entiendo para qué son. Bueno, eso corresponde a una forma de componer que se llama los 3/3, que consiste en que tú divides mentalmente, si no tienes la grilla en tu celular, divides mentalmente el encuadre, es decir, lo que está dentro de la imagen, con 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Eso va a dejar, como está el ejemplo en pantalla, 9 recuadros. Entonces, la ley de los tercios, que es la ley que utiliza el National Geographic generalmente en sus fotografías, nos dice que cualquier elemento que nosotros situemos dentro de las verticales y cercana a las horizontales va a tener una mayor visibilidad. Es decir, el ojo, en este caso la persona que está observando la imagen, va a tener una mayor pregnancia, va a tener un mayor llamado de atención frente a la imagen y eso va a permitir que mejore la composición. Pero también la ley de los tercios nos dice que idealmente nosotros leamos de izquierda a derecha, por lo tanto, tratemos de fijarnos que en las partes más hacia la izquierda, la imagen tenga algunos elementos, pero no el principal. El principal debiese ir, por ejemplo, en este caso, a la derecha. Y la ley de los 3/3 también nos dice que tenemos puntos de interés, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos de interés? Los puntos que están marcados en pantalla. Por ejemplo, si nosotros vemos acá arriba el punto de interés, está estas como habas que están dentro de esta fuente, pero el punto de interés no está en la fuente, sino que está en las habas. Lo mismo pasa acá abajo cuando se marca esta parte del ají, de la haba o del fruto que está acá, dentro de eso. Y los puntos de interés en este caso estarían marcados por estas 4 manzanas. Entonces, la ley de los 3/3 nos dice que cualquier elemento ubicado en las verticales o bien cerca de las horizontales, que generalmente son menos por la forma que tiene la línea, va a tener una mayor relevancia, pero además nos dice que cualquier elemento que yo sitúe en estos puntos de interés, que vendría siendo el cuadrado del centro, va a tener una mejor composición a la hora de querer fotografiar. Bien, también se llama las líneas guías, que son estas que están en pantalla, que en el fondo son las que van hacia abajo y hacia el lado, y los puntos de fuerza entonces son los que están dentro aquí marcaditos. Ya la zona áurea es esta parte que está en el centro. Obviamente si yo tengo un solo producto y quiero ponerlo en el centro, también no necesito ocupar la ley de los tercios, porque al tener un solo producto yo ya estoy destacando algo puntual que el ojo va a tender a mirar en el centro. ¿Ya? Cuando hablamos de profundidades de campo y enfoque, en el fondo cuando la gente dice atrás, ay, esta foto que sale como media borrosa, ¿ya? Eso en fotografía se denomina profundidad de campo y se consigue, en este caso, con los celulares con el enfoque. Yo tengo que jugar y ponerme, por ejemplo, hay algunos celulares que incluso tienen una función que se llama Pro. Pro implica que se abre el diafragma en términos fotográficos, por lo tanto dejo entrar mayor luz y eso hace que la luz del fondo, es decir, que lo que hay en el fondo, automáticamente se desenfoque. Si no tengo esa función en el celular, yo puedo conseguir la profundidad de campo acercándome al objeto o alejándome del objeto. Bien,
Si yo me acerco, va a llegar un punto en que la cámara del celular enfoque, y hay un punto en que no va a enfocar, porque efectivamente, dependiendo del tipo de cámara que tenga incorporado el celular, va a permitir que ese enfoque sea realmente a una distancia, ¿verdad? Entonces yo tengo que conocer la cámara. Una de las principales cosas es que yo tengo que conocer la cámara con la que voy a trabajar para mejorar mi imagen. Y entonces, ¿cómo yo realizo esto de la profundidad de campo? En el caso de los celulares, alejándome del objeto o acercándome del objeto, y de esa manera yo puedo conseguir este efecto de que yo también puedo tener información importante dentro de mi emprendimiento, dentro de lo que quiero, pero no lo principal. Entonces pongo un par de pañuelos atrás si es que lo que yo quiero es mostrar algún tipo de accesorio, y entonces ya doy la sensación de estar hablando de algo femenino, algo que a lo mejor tiene que ver con algo más delicado, dependiendo de lo que vaya a ocupar en el fondo y de los colores. Nunca, por supuesto, la idea es que esos colores y eso que estoy colgando sea más importante que lo que yo voy a poner como objeto central de mi emprendimiento, porque eso es lo que yo quiero rescatar. Vamos entonces también a hablar del espacio negativo, ¿ya? El espacio negativo era un espacio que se ocupaba mucho con la fotografía en blanco y negro, que en el fondo como ley nos hablaba de que teníamos que tener la misma cantidad de espacios en blanco como espacios en negro. En este caso, una buena fotografía en blanco y negro se conseguía trabajando la mayor cantidad de escala de grises, es decir, nunca llegaba al blanco más blanco, que se llama sobreexpuesto, ni al negro más negro, que se llama subexpuesto, sino que iba como una gama de grises en general. Eso con el color cambió, y la verdad es que en espacios negativos lo que nos dice es que tengo que tratar de jugar con los colores de manera equilibrada, no saturando la imagen. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad de negro en el fondo, entonces tengo un elemento que sea potente mediante la luz y mediante el color, que permita equilibrar esa parte oscura que existe dentro del fondo que yo quiero utilizar. ¿Cuáles son los fondos ideales a utilizar? Va a depender del tipo de producto que tú tengas y de lo que quieras transmitir, ¿ya? Existen fondos negros, fondos blancos. Los fondos verdes lo utilizan generalmente más en video porque permite cambiar las pantallas mediante algunas ay, se me olvidó el nombre, pero en el fondo permite que uno pueda cambiar el escenario, eso es lo que quiero decir. Generalmente en fotografía usamos blancos, negros o bien el espacio natural, o en algunos casos estoy utilizando algunos cartulinas de colores. Es increíble cómo las cartulinas ayudan muchísimo porque son papeles que absorben el brillo. Ya tienes que fijarte siempre que cuando vayas a utilizar un papel, ya vamos a ver también ahora, después cuando prenda la cámara para poder mostrarles, papeles que sean papeles que absorban y no que en el fondo reflecten. Ya un papel cuché, que es un papel de revista, es un papel que reflecta, por lo tanto va a brillar. En cambio, un papel que es un hilado 9, que es más barato incluso, va a absorber la luz y eso va a permitir que este espacio negativo, y en este caso esta imagen, salga mejor. Volviendo a lo del espacio negativo, tenemos en pantalla entonces cómo trabajar dentro del color y del blanco y negro esta cantidad de situaciones que nos permiten trabajar desde un equilibrio. El ojo siempre va a buscar el equilibrio visual, ¿ya? Entonces, cuando por ejemplo yo tengo la imagen en blanco y negro de la bicicleta, esto que en el fondo es una composición con una gran profundidad de campo, porque en el fondo tenemos mucho, si esto fuera una cámara, yo podría tener muchos planos enfocados, me imagino, no lo conozco porque no sé el lugar, pero en el fondo tengo un objeto central, por lo tanto puedo trabajar un espacio abierto. Y la que tenemos en amarillo con este negro, también estoy trabajando a contraluz, por lo tanto eso es una fotografía de concepto, ¿ya? Aquí hay una diferencia importante de producto y de concepto. Si yo fotografío manzanas, entonces en el fondo yo estoy vendiendo manzanas. Si yo estoy fotografiando temas como lo que está en pantalla, lo que estoy buscando es transmitir un concepto. Libertad, choreza, rudeza, amor, simpatía, liviandad, ese es el concepto. Por lo tanto, me sirve para trabajar la marca, qué tipo de concepto es el que voy a usar, no solamente el producto. Y eso me permite diferenciar. La Y gran pregunta. aprovechando este Sí. cambio de tema, antes de pasar a lo nuevo, Uh-huh. Yarela pregunta, ¿qué puede hacer cuando su producto es blanco y el fondo es claro pero no blanco, para mantener un fondo parecido a los demás productos? A ver, de nuevo, ella tiene productos blancos, Ella tiene un producto blanco y ya, el fondo que usa para las fotos es un fondo claro pero que no es blanco. Y al ya, parecer sus otros productos son de otros colores, entonces aquí el problema es el contraste entre el producto y el fondo. ya. Una alternativa, Yarela, es cambiar el fondo para los productos blancos, porque el blanco sobre blanco, a no ser que tú quieras transmitir mucha pureza, siempre va a ser más complejo. Entonces, lo más fácil en este caso sería cambiar el fondo, si es que tu producto así lo permite, y en el fondo también podemos trabajar en relación al espacio, al material que vamos a trabajar de fondo, ¿ya?
Otra opción sería trabajar un color neutro, por ejemplo, un gris, ¿ya? O hay un gris que a veces, muchas veces, por ejemplo, el gris que está aquí detrás de las fotos que tenemos de ejemplo, cuando utilizamos modelos, es un gris que es bastante agradable y que no es molesto ni es tan duro frente a los productos que tú puedas tener. Y ahí lo que te sugiero también es que si los otros tienen mucho colorido, ir trabajando con la luz. Básicamente es eso. ¿Sí? ¿Respondo con eso? ¿Sale y érala por ahí? Perdón, estaba muteado. Ah, Preguntó si es que se pueden usar objetos con color más fuerte para hacer el contraste. objeto. Lo que pasa es que si tú utilizas un objeto con color más fuerte, va a disminuir el color que tú tienes o sea, va a disminuir la importancia que tú le estás dando a tu producto. Y lo que nosotros buscamos en una fotografía de producto principalmente es transmitir mi producto, no otro. Entonces yo puedo utilizar un color más fuerte cuando estoy hablando de algo que quiero llamar la atención, pero no cuando quiero realmente poder observar mi producto, porque si mi producto tiene un color más tenue, el ojo va a tender a mirar siempre el color más fuerte. Entonces no te sugiero trabajar con colores más fuertes para poder llamar la atención de un producto que va a estar un poco quizás relegado de importancia. Lo que queremos es que sea como el maestro. ¿Sí? Ahora sí, dice Ya. muchas gracias. Ya. ¿Más preguntas, Nico, o no? No hay más preguntas en el chat por el momento. Ya. Ah, ahora sí llegó una. ¿Sí? Sí. En un botellón de agua, el fondo ideal sería un azul. Siempre va a depender de lo que tú quieras transmitir y el botellón de agua también puede ser un fondo blanco y que a la botella tú le eches algún tipo de color, pues. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser el azul, pero puede ser un azul, un celeste, un turquesa. Todo va a depender de lo que tú quieres como transmitir, porque si tú quieres transmitir, por ejemplo, el botellón, yo lo que te sugiero y lo que tú quieres vender es el botellón, lo que yo te sugiero entonces es poner un fondo blanco y poner la anilina al botellón y de esa manera entonces se va a ver mucho más atractivo al ojo y va a tener incluso puedes tomarle un poco de anilina y mientras va cayendo y se va tiñendo tú vas tomando la foto y esa foto te va a quedar bastante interesante. Todo va a depender de lo que tú necesariamente quieras transmitir y qué es lo que estás vendiendo. Porque si lo que estás vendiendo es el agua, entonces en el fondo, claro, un agua pura, un agua clara, cristalina, entonces en el fondo ahí yo te sugiero poner atrás un fondo quizás más jaspeado o en el fondo una cartulina celeste o blanca o puedes encargar en AliExpress, hay unos fondos preciosos para poder transmitir agua. De hecho, yo tengo uno que son como el porte de una cartulina de medir un metro 90 centímetros y se puede trabajar eso y es muy fácil de adquirir con un material que efectivamente tiene ondas de agua, entonces de alguna manera ahí tú hablas del agua y transmites agua. Por eso que todo va a depender de lo que tú quieras transmitir con ese botellón. ¿Cuál sea tu producto? ¿Es el agua o es la botella? ¿Ya? A Angeli le queda claro. Y sí, su producto era el agua, justamente. Perfecto. Entonces, si es el agua, Angeli, yo lo que te sugiero es trabajar con celestes turquesa, en lo más natural posible. Incluso si tú tienes la posibilidad de poner un fondo de agua, mejor todavía. Y como te comento, en AliExpress, si tú pones, por ejemplo, fondos de fotográficos salen muchos. Y hay unos que no son muy grandes, se demoran mucho en llegar, sí, pero te va a llegar. Y hay uno específico que es como con ondas de agua, como cuando tú eres una piedra y tiene esa sensación. Entonces, sirve, pero súper bien para lo que tú quieres y mientras tanto, puedes trabajar entonces con celestes, azules. Azul oscuro yo no te lo sugeriría tanto tampoco. Y el agua también puede ser un poco con esta anilina, a lo mejor para dar la sensación con algún texto abajo que el agua, cuidemos el agua o el agua es pura, va a depender de lo que tú vayas poniendo. Bueno, y última pregunta de esta sección de Aceite, perdón, preguntas. perdón, también podría ser aceite la pregunta anterior. Perfecto. Y finalmente tenemos a Eduardo, que pregunta, ¿cuántos conceptos se pueden transmitir dentro de la misma imagen? Si estás partiendo, Eduardo, y no es una marca establecida, yo te sugiero que sean dos o tres. Así como dentro como marca. Ahora, si es como dentro de la imagen y dentro de la sesión, por ejemplo, tú, claro, puedes ir transmitiendo una imagen que sea, no sé, agradable, saborizado, no sé, chispeante. Más que cuántos, yo creo que aquí menos es más. Siempre en la fotografía, el no recargar tanto de conceptos me va a permitir focalizarme en uno o en dos y de esa manera los otros van a salir de manera natural.
Entonces yo siempre sugiero, igual que las formas de composición, centrarse en una o en dos, no más, porque las otras salen de rebote, pero ya manejando una, al igual que el concepto, lo otro va a venir solito. Uno o dos, diría yo. Por imagen. Si es por sesión, tres quizás. ¿Sí? Por mientras sigamos avanzando y dejamos las preguntas que vayan surgiendo para Ya. después. Ya, chicos, entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo modelos? Porque a veces yo necesito cambiar y no tengo el maniquí, qué sé yo, no tengo o ya me cansé de hacerlo a lo mejor con fondos blancos, fondos de colores, y quiero ver, porque muchas veces uno necesita publicitar su producto con un modelo. Bien, para eso, nosotros, esto también lo pueden ustedes encontrar, ocupamos lo que son los tipos de plano para el retrato, ¿ya? Y dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, trabajamos el plano entero, que es el que está donde la niña sale con su figura entera, y el plano entero nos dice que yo puedo registrar la totalidad del sujeto más información importante de lo que sucede en el fondo, es decir, integro el sujeto con el fondo. ¿Ya? Eso para la gente que hace vestuario, una tela, qué sé yo, algo que yo necesito entero. El plano americano, puesto de moda por Madonna, es un plano que se corta a la altura de las canillas, ya viene de los cowboys de esa época, así como que bienvenido, dame un trago, de esa época viene, y bueno, lo puso de moda Madonna, y es un plano muy utilizado para lo que en el fondo es el concepto de fotografía de moda. Generalmente es algo bastante utilizado en esa área y consiste en esto que ustedes están viendo, es un corte que se hace a la altura de la canilla, y de acuerdo a eso yo tengo cierta información más de la prenda en relación también al entorno. El plano medio es un plano que se ocupa a la altura de la cadera y entonces me permite generalmente ver más accesorios, poleras, peinados, qué sé yo. El plano medio corto es el típico anuario gringo que se corta a la altura del busto, donde están como a la altura de las axilas, y entonces este es un plano ideal para trabajar con algún objeto como un collar, todavía no maquillaje, ¿eh? Porque el maquillaje todavía no se alcanza a apreciar, algún tocado de pelo o alguna fotografía de retrato que en el fondo me quiera yo poder realizar para poder transmitir un concepto dentro de la marca. El primer plano es el plano donde se produce el corte un poquitito abajo de los hombros, como está el ejemplo. Y eso lo que capta es emociones principalmente. Entonces busca capturar la emoción del sujeto. El primerísimo primer plano es el que corta, siempre aquí ojo, parte de la cabeza arriba y parte del mentón. Yo no puedo cortar de manera no igualitaria, ¿ya? Necesito cortar arriba y corto abajo. Si yo corto la cabeza y no corto el mentón, se va a ver súper extraño. Entonces, tengo que hacer el corte simétrico para que se vea bien. Y este corte sirve, por ejemplo, para accesorios, sirve para capturar también, por supuesto, la emoción, sirve para maquillaje, ¿bien? Sirve para algún tipo de tocado que tenga en el pelo. Y el plano en detalle sirve precisamente para joyas, anillos, no sé, pulseras y todo lo que de alguna manera me permite tomar el detalle del objeto en un exterior. Esos son los planos fotográficos que sirven para el retrato. Algo súper importante es que no se cortan jamás las articulaciones, chicos, ¿ya? No se hacen los cortes ni en las muñecas, ni en los codos, ni en las rodillas, porque da la sensación de mutilación. Por lo tanto, lejos de causar interés, lo que causa es rechazo y no es atractivo para el ojo. ¿Bien? Otro de los tips más importantes es que yo tengo que trabajar la preparación de la imagen, ¿ya? La imagen no es tan instantánea, no es como que, lo voy a tomar ahora y ya, ¿bien? Yo tengo una amiga que siempre me dice, no, tomémosla nomás la foto. No, pues no tomemos nomás la foto. Esto requiere preparación, requiere que yo tenga un fondo, y ese fondo puede ser un papel craft, puede ser un papel blanco, un hilado 9, el hilado 9 y el hilado 6, que así se llama el papel, son papeles ideales porque tienen en pliegos más grandes que te permite jugar un poquitito. Entonces, siempre preparar la imagen, independiente que tú mientras estés tomando tu sesión de fotografía, la cual tienes que hacer con tiempo, puedas de repente decir, mira, si pongo esta hojita me sirve, si pongo esta taza o esta cuchara o este accesorio me va a servir. Pero siempre es bueno planificarla antes y ojalá desde Pinterest puedas ver otros referentes que te interesen para poder ver el tipo de foto que tú más o menos quieres lograr en tu sesión. ¿Ya? Esto es también muy relevante, dónde y cómo debo poner la cámara. ¿Ya? El trípode me sirve muchísimo porque si no, la imagen se mueve. Recordemos que en el fondo el celular, si bien es cierto, tiene funciones de cámara, trata de cumplir la cámara lo más profesional posible, igual tiende a moverse y eso se va a notar cuando tú amplías la imagen. Entonces, ¿cómo hago un trípode? ¿Cómo está en escena?
Tú puedes poner la rodilla y entonces pones el tobillo atrás con los dos tobillos y tú afirmas la cámara. Siempre lo importante es que la cámara esté lo más firme posible, porque no todas las cámaras tienen la función de poder trabajar con el diafragma, que en el fondo es el poder abrir o cerrar el supuesto lente para que entre más o menos luz. Entonces, de acuerdo a eso, la cámara se va a mover. Por lo tanto, generar un trípode, o si puedes comprarte un trípode para que la cámara esté quieta, siempre va a ser la mejor opción que tenerla tú en las manos, porque aunque uno respire y sienta que tiene buen pulso, igual se mueve. Lo otro es que puedas hacer un trípode humano, es respirar profundo, pegar los codos a tu cintura y entonces tirarte contra una muralla, y ahí también puedes hacer, mientras estás sin respiración, una mejor imagen, pero de todas maneras siempre el trípode va a ser una buena opción. Esto que está acá son los términos para poder tomar una buena fotografía. La fotografía hipster, que es esta que está como de moda, donde en el fondo se toman desde arriba los productos, que está en bastantes revistas y que se utiliza bastante, eso se llama cenital. Yo tomo el ángulo de la cámara, o puedo decir que la luz también está en estas mismas terminologías. Yo puedo, por ejemplo, tener una luz cenital, y eso significa que la luz la voy a tener arriba del objeto. Siempre, cuando yo quiero tomar fotografía de producto, es bueno tener una fuente de luz sobre el objeto. Picado es esto que ustedes están viendo, normal. Hay que tratar de jugar un poquitito de salir con lo normal, porque en realidad la gracia de una buena fotografía, sobre todo de imagen y de producto, es que salga de la normalidad, y nosotros ya tenemos un plano normal, por lo tanto estamos acostumbrados a ver en ese ángulo, ¿verdad? En ese grado. Entonces lo importante es tratar de jugar o con el contrapicado o con el picado, que son los principales, o bien nadir y cenital, porque de esa manera es como que uno dice, oh, mira la imagen, es algo novedoso. Bien, cuando yo tengo algo normal, la verdad es que pasa más por alto. Hay que recordar que nosotros más o menos, por si no lo sabían, vemos aproximadamente 3.500 imágenes diariamente, de las cuales recordamos 2 al final del día. Entonces, nosotros como buenos productores queremos que alguien recuerde nuestra imagen y no que sea una más que está en Instagram o en alguna red social, y que efectivamente por la fotografía pueda yo vender mejor mi producto o publicitarlo. Entonces, la decisión de tomarlo frontal, contrapicado o cenital va a depender de lo que tú quieras lograr. Contrapicado, entonces, esto que está acá es importante tenerlo en cuenta, es de abajo hacia arriba, picado es de arriba un poquito hacia abajo con ese ángulo, normal, si bien es cierto, es bueno, pero tratamos de evitarlo. Nadir y cenital para la fotografía de producto, cualquiera de ellas puede ser interesante, como lo que estamos viendo. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de contrapicado donde la imagen puede llegar a ser muy interesante para un flyer. La chica que está con las manos hacia el cielo, me da un espacio necesario para poder poner una información que sería interesante de poder leer, y si no hay información, igual sigue siendo una buena foto interesante, dado que, si bien es cierto, a lo mejor no puedo apreciar el producto al 100%, algo podría estar hablando de algún tipo de vestuario, o a lo mejor de algún tipo de concepto. Entonces, si esta fotografía es además acompañada en las próximas, quizás con el vestuario, quizás con el jeans, o en este caso con el suéter que ella tiene, ideal, porque entonces yo ya estoy transmitiendo lo que una marca podría generar dentro de la fotografía. En el caso del ciclista, también, en este caso esta fotografía, por ejemplo, está tomada con flash frontal, entonces yo puedo con el flash tener esta luz blanca y seguir rescatando las luces que están en la parte de atrás, y puedo mantener un muy bonito atardecer. ¿Por qué sucede esto, chicos? Porque el flash trabaja por capas. Entonces, en el fondo, solamente ilumina una cantidad de metros delante del fotógrafo. Entonces, también es una buena instancia cuando yo estoy en un momento de atardecer y ocupo el flash, porque rescato tanto lo de atrás como lo de adelante. Entonces, también todas las fotografías se piensan, es decir, por ejemplo, esta que está tomada en un plano cenital, tiene un ángulo cenital, que está el fotógrafo puesto arriba de las cosas, y además tiene una luz cenital. ¿Por qué lo sabemos? Por el brillo, ¿verdad? El cinturón brilla, y el lente y todo lo que en el fondo es reflector. Ahí la amiga que estaba preguntando por las botellas de agua, hay que tener en cuenta que siempre cuando hay objetos como el vidrio, yo voy a reflectar la fuente de luz. Entonces, en el fondo, hay que ser muy astuto ahí para tomarla, porque tiendo a hacer un efecto de espejo. Pero podemos saber entonces que en este caso está el fotógrafo arriba de esto, que en el fondo sería cenital, y también está la luz, perdón, arriba del fotógrafo. Entonces, en el fondo tiene una gran fuente de luz, o una fuente de luz importante, y él también está en un ángulo, en este caso cenital. Y fíjense lo que pasa acá.
todo es bastante ordenado. Tengo los fototos y si bien es cierto tengo una parte del cinturón, como que da la sensación de que juguetonamente va a salir la imagen. Bien, actualmente una de las cosas interesantes es que en la fotografía nada es tan rígido, porque como hay tanta imagen, entonces tengo la posibilidad de jugar también. Jugar y atreverse es uno de los súper buenos tips dentro de esto. ¿Cómo muestro mi producto? ¿En orden o en desorden? Es una de las grandes preguntas que siempre me hacen, ¿ya? La verdad es que eso va a depender de ti, va a depender del estilo que tú tengas y va a depender de lo que quieras mostrar. Hay fotografías que ordenaditas, de alguna manera, y muy limpias, como en este caso, se ven súper bien. Este tipo de fondos son, por ejemplo, los que yo les decía que venden a veces en AliExpress o en algunas librerías puedo encontrar, dependiendo del tipo de producto que tú tengas, este tipo de papeles. Siempre preocúpate de que sean papeles que absorben más que reflecten. Pero también yo puedo jugar con el desorden. Si nosotros vemos la fotografía que tenemos de esta cámara con el computador, esto es una fotografía que está desordenada, los elementos entran por un lado, salen por el otro, tiene una sobrecarga de elementos, pero dentro de este caos se ve un orden y yo puedo transmitir un concepto, ¿verdad? Ese concepto es alguien de oficina, alguien que probablemente trabaja, es hombre, que trabaja con tecnología, tenemos una tablet, un celular, tenemos en la cámara fotográfica, entonces nos indica que es alguien creativo, tenemos un book arriba, entonces una taza de café, todos estos elementos dentro de lo que estamos hablando, eh, así trabaja Nina Barrio. Nina Barrio es una fotógrafa como especialista en fotografía publicitaria española que a mí me gusta muchísimo y ella tiende a trabajar con estas imágenes súper juguetonas. Esta imagen no es de ella, pero efectivamente trabaja un estilo muy similar a este, en que yo puedo trabajar desde el desorden en un desorden ordenado, por decirlo así. Siempre desde el ámbito cenital, porque eso me va a permitir tener este mayor como control dentro de lo que de alguna manera yo puedo observar realmente desde la imagen. Pero también puedo trabajar este tipo de fotografías como la de los cafés, en que estoy trabajando el concepto desde arriba, que tengo, por ejemplo, fondo difuminado, en el fondo tengo una mínima profundidad de campo dentro de la imagen, que sería esto que se ve como borroso, más estas tazas de café que juegan de un color armonioso. Entonces, una de las cosas que la fotografía tiene dentro de su magia es la armonía. La armonía es súper importante en la fotografía de producto. Y por último, el contexto y el atrezo. El contexto y el atrezo, es decir, ¿qué contexto tengo para poder transmitirle a la persona lo que quiero transmitir? Atrezo se le denominan a todas estas pequeñas cositas que nos ayudan a que la imagen cobre fuerza, la plantita, la cuchara, el masking, la taza de café, si nos vamos acá arriba, el atrezo sería todo lo que ustedes están viendo en pantalla para poder tener algo externo a lo que yo quiero publicitar, ¿verdad? Y el mensaje, ¿qué es lo que quiero transmitir? Entonces, un tips para el momento importante dentro de este taller de tips y más tips fotográficos para emprendedores es la importancia del mensaje, ¿ya? El mensaje en la fotografía debe ser literal, ¿ya? La fotografía es algo que habla como imagen, por lo tanto esto de jugar en que lo quiero que la persona piense otra cosa, no, la fotografía, esto es algo que me costó muchísimo entender porque mi primera carrera fue licenciatura en arte, entonces dentro del arte, claro, era un mensaje mucho menos literal, pero la fotografía es literal y el ojo y el cerebro en este caso va a ver, la persona va a ver lo que esté en la imagen, no lo que tú quieras interpretar de ella. Por lo tanto, si quieres jugar dentro de a lo mejor alguna parte más artística, quizás no es el momento para jugar con tus productos, porque en realidad aquí lo importante es que queremos emprender y que nuestros productos se puedan publicitar, se puedan vender y puedan moverse a través de diferentes plataformas para que tenga un buen curso mi emprendimiento. La imagen debe componerse antes en bocetos o esquemas visuales, ¿ya? Lo que yo uso, por ejemplo, chiquillos, es que en el fondo me meto en Pinterest y empiezo a ver diferentes fotos y entonces empiezo a armar un esquema mental y luego en una creo que era más o menos tengo un esquema dibujado, cosa que cuando llega el momento de fotografiar ya tengo claro y no pierdo nada de tiempo porque igual una sesión de fotografía por lo menos toma 1 o 2 horas más o menos si es que quieres que te salgan bien, también es algo que tienes que tomar con tiempo, ¿ya? Ocupar varios ángulos, ir jugando. No tomes una foto, toma varias fotos, 3, 4, y después te vas quedando con la mejor. Ojo, porque esto cuando uno dice, no, no importa si se ve un poco movida la imagen, pero no es para tanto, es pésimo. Es pésima jugada tener desenfoques en tu imagen o que la imagen salga movida porque sí se ve y no se ve bien, sobre todo que en el fondo es algo de peso para poder manejar mejor tu producto o tu servicio.
Hay muchos programas de edición que son muy simples de ocupar, sobre todo en celulares, entonces tú puedes jugar con la saturación, el contraste de un brillo. Cuando yo quiero comprar un producto, no quiero que me engañen con el producto como consumidor, por lo tanto, trata de que la fotografía que tú vas a tomar sea la fotografía real de lo que tú realmente estás dando, independiente que si vas a poner un poco de filtro o algo que permita manejar mejor tu imagen, o lo haces así de cuajo, por lo tanto cambias totalmente la imagen para que se vea que hay una intervención, o lo haces muy poquito, porque esta cosa como que se ve a medias no se ve real y a la gente en realidad quiere cosas reales, no quiere algo que esté como engañado, sobre todo si es algo que tú quieres vender. Siempre, siempre, chiquillos, limpiar el lente, aunque sea el lente del celular, con un pañito, ojalá un pañito que en el fondo sea de microfibra, tú lo puedes limpiar, nunca con el aliento, porque eso es fatal, lo raya, así es que siempre estar constantemente limpiando el lente es una buena opción para poder trabajar la fotografía dentro de lo que nosotros estamos viendo. Y me parece que con eso estoy dentro de la cantidad de tips que hemos estado viendo, porque quiero mostrarles además, ahora me veo, ¿no? Sí, ahora te ves. Ya, ahora me veo. Ya. Chicos, miren, bueno, lo que les estaba diciendo un poquitito antes de pasar a la parte de las preguntas. Fíjense la importancia de la luz. Miren, yo aquí tengo un panel de iluminación, que ahí me veo muy blanca, yo soy morena, por si acaso. Miren cómo va cambiando esto. Fíjense ahí. Yo aquí tengo una luz que es el aro de luz al lado de acá y tengo una luz tungsteno, una luz amarilla arriba. Entonces, así es lo que tus productores, en este caso tus clientes ven. Fíjate cuando yo hago una clase, en este caso, o saco una foto así. Esto es la foto amarilla. ¿Se dan cuenta? Esta luz que me está llegando a mí es una luz amarilla porque tiene 2800 grados Kelvin. Entonces, en el fondo, es una luz que me va a dejar la piel de tu color amarillo. Esto me ilumina muy blanco, ¿verdad? Pero yo necesito una luz de relleno. ¿Qué es una luz de relleno? Esto que está acá. ¿Ven? Entonces eso hace que la imagen se vea bastante más natural y que de alguna manera yo pueda trabajar como corresponde. Ahora, estábamos hablando de los papeles. Miren, bueno, estos son bastante grandes, ¿ah? Pero si se fijan, estas cartulinas que las venden en cualquier librería, son cartulinas de un pliego. Tratan de comprar de un pliego y la pegan con masking en una muralla y hacen este efecto. ¿Ya? En el fondo la idea es que ustedes tengan un efecto que no sea así, que no se vea así. Dos cartulinas pegadas porque el fondo siempre va a distraer. Entonces, si ustedes ponen estas cartulinas como las que yo les acabo de mostrar aquí, ya estas grandes, y hacen ese efecto como de guatita, así, eso les va a quedar muy bien dentro de lo único que necesitan es masking tape, porque con el scotch se rompe mucho más fácil. Y entonces ponen, por ejemplo, una mesa, ponen en la muralla la cartulina con dos pinchos o con dos, en este caso masking tape, o si tienes muralla que puedes poner y clavar, pones chinches y luego dejas caer el papel y pones dos soportes en la esquina. Eso que está ahí es un sinfín y eso es ideal para tomar fotografías de producto. De ahí tú puedes jugar con la luz de otra manera y tu foto va a cambiar 100% porque si tienes una muralla, inevitablemente la muralla va a estar rayada atrás, va a tener un lugar más claro, un lugar más oscuro, puede estar manchada y se va a ver como una muralla. Entonces, una fotografía con este tipo de cartulinas se ve muy, muy profesional, porque lo que queremos es que se vea profesional. ¿Hay preguntas? Tremendo los tips que nos estás dando, Lore, te Gracias, pasaste. gracias. Sí, justamente, hay unas preguntitas. No me olvidó de tu pregunta, Georgina, que quedó hace un ratito. Ella te pregunta, ¿cómo podría lucir mejor unos bolsos de lona? ¿Llenos o vacíos? Llenos. Llenos, llenos porque cuando tú, Georgina, pones, pero llenos, ojo, llenos de papel o del papel de burbuja o de papel craft, que en el fondo se vea el volumen, pero no se vea el peso. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú en una fotografía pones los bolsos y los pones planos, la gente no sabe si es una funda de cojín, no sabe si es un bolso. En cambio, si tú pones, por ejemplo, el bolso y si tú vas de esa manera, se ve mucho mejor. Ahora, si es un bolso de lona, como tú dices, puedes probar de las dos maneras. Yo también he tomado bolsos de lona que son planitos, pero eso es porque la ilustración que tiene estampada es muy importante dentro del bolso y no quiero que se deforme. Entonces todo va a depender. Si trabajas con una imagen que es una ilustración y necesitas resaltar la ilustración, yo te recomiendo que sea vacío, pero si lo que quieres es resaltar el fondo, o sea, perdón, el bolso y la textura del bolso o las terminaciones, entonces mejor que tenga un papel con volumen, un papel liviano, idealmente volantín, craft o algo así.
Perfecto. Y tenemos una última pregunta. Ahí te respondió, gracias. Tenemos una última pregunta de Lucas, que dice, ¿cuál es el tamaño adecuado de una fotografía sacada desde el celular con el fin de imprimirla y realizar un catálogo? El tamaño adecuado, Lucas, yo creo, mira, yo por lo menos generalmente no trabajo más allá de 10x15. ¿Ya? Entre 9x13 y 10x15. Dependiendo, porque bueno, 9x13 son las medidas antiguas de fotografía como de película, ya, y 10x15 también. Hay que ver de acuerdo a las medidas que el lugar donde tú vas a imprimir tengan. Yo ahí te sugeriría ver bien el tema del color y probar antes de imprimir, por ejemplo, si tú quieres hacer un catálogo e imprimir 10 fotografías, imprime una para saber la calidad. Si puedes pedir un papel semimate, es mejor que el papel brillante. ¿Ya? Primero porque el brillante se pega y segundo porque con la acción del clima y generalmente con el sol se tiende a decolorar más y tercero si se moja se pela muy rápido. Entonces el semimate o el mate en este caso siempre va a ser mejor. Ahora, si no tienen papel brillante, bueno, en realidad puedes ocupar también, o sea, no tienen semimate, puedes ocupar el papel brillante y va a estar bien igual. Y en cuanto al tamaño, yo te diría que entre 9x13 y 10x15, no más que eso. A no ser que sea algo que es muy pequeño y tú necesitas hacer un gran catálogo. Pero si son imágenes desde el celular, yo no te sugeriría que las imprimieras muy grandes, porque el celular a veces tiene también muchas pifias dentro de la imagen. Entonces, más 10x15 está, pero perfecto. Súper. Oigan, y ahora antes de cerrar, bueno, hay una pregunta. Lucas te dice muchas gracias y Constanza pregunta, ¿para comida hay algún color que destaque un fondo en especial? Para comida, ¿qué tipo de comida? Mira, que la fotografía gourmet es otro tema, porque la fotografía Sushi, gourmet, ¿qué es? ¿Sushi? sí. Siempre, generalmente el sushi tiene como fondos negros, fondos blancos. Yo la verdad es que creo que el sushi tiene colores bien bonitos dentro de los ingredientes que tiene. Entonces, de pronto poner un verde, yo siempre creo que iría por lo clásico blanco o negro en el caso del sushi. Lo que sí te sugiero es resaltar algunas cosas y entonces ahí a lo mejor vas a tener que sacrificar un poquito de comida y ponerle pintura, más que el filtro y más que en el fondo quizás la edición, yo lo que te sugiero es que, porque como te decía, el tema gourmet o el tema de comida es otro tema, o sea, fotografía de comida y que se vea apetitosa es muy complejo, por lo tanto ahí yo lo que pienso es que hay que recurrir un poco a lo artesanal. O sea, si tienes un tomate, tienes que pintarlo con témpera para que se vea más rojo. Si en el fondo tienes algún canicama o estas cositas media naranjitas, intencionar el tema del naranjo, poniendo el verde, poniéndole a lo mejor papelitos de chiquititos en vez de ponerle cibulet, porque la verdad es que ahí en la fotografía tiende a ser más truqueada el tema que real, pero siempre dentro de esto que se vea como apetitoso. La verdad es que generalmente las fotos que vemos en Facebook o en algunas publicidades es como que guácala, más que en el fondo decir, uy, qué rico, el que se lo está comiendo es rico, pero el que otro dice guácala. Entonces, cuando uno tiene fotografías que son de alimentos, principalmente hay que jugar ahí con lacas de pelo, con algodón, con pintura y con papelito. Elementos súper simples. Y acá sale otra pregunta de Helen. ¿Algún color de fondo en especial para ropa y jabones artesanales? Si vas a trabajar con ropa y jabones artesanales, hay que dividir. Yo creo que el de ropa es una cosa y el de jabones es otra, porque el de ropa, si la ropa es muy colorida, usar el blanco o el negro, que son los más clásicos, es lo más sugerido, pero también puedes usar estos fondos medio jaspeados, un poco de color pastel. Si vas a trabajar en este caso con jabones y cremas más como transmitiendo un concepto de naturaleza, yo te sugeriría que utilizaras atrezos, que son estos como elementos, por ejemplo, de pajita, de espiga, arroz, lo que usaste, y el fondo siempre pastel. Siempre con tonos muy pasteles, muy claritos, pero que en el fondo tengan un poquitito de color. Generalmente se utiliza de esa manera para que dé esta sensación como de artesanal, pero elegante, si es lo que tú quieres. Todos los detalles cuentan en la fotografía de chiquillos de productos, todos los detalles. O sea, en el fondo uno dice, ay, no, si no se va a notar, pero en realidad hay que ser con un ojo súper específico. Va pasando una hormiga, la hormiga tenés que sacarla. Si hay una pelusa, la pelusa hay que sacarla. Porque si se acostumbran a eso, entonces van a ser súper críticos en torno a la imagen que ustedes van a tener. Y la verdad es que esto requiere bastante tiempo. Entonces es muy entretenido, por lo tanto, planificarse para hacer una toma es como el día de, no es como llegar y tomar la foto. Y perdón, Aquí. para fotografía
de vestuario, si el vestuario es muy colorido, yo creo que el fondo blanco, idealmente no una muralla porque te va a reflectar, y si tienes la posibilidad de que tenga una muralla con muy buena fuente de luz, por ejemplo, que tenga 2 ventanales grandes blancas, ahí te sirve. Y si no, también en ocasión de uso, o sea, si tienes la posibilidad de tener una hermana, una sobrina, una amiga que esté cerca y que por supuesto recuerde las medidas sanitarias principalmente, ocasión de uso es que ella lo use, porque a veces la gente quiere ver y dice, ay, pero es que a lo mejor no me va a quedar. Entonces se identifica con el modelo. Bueno, aquí una última pregunta, si es necesario un papel o si puede ser una tela. Ya, las telas, depende, porque si tú tienes, por ejemplo, un objeto chiquitito, puede ser una tela. El problema de la tela es que la tela absorbe mucha luz. Es lo contrario a lo que estábamos hablando del papel cuché. Entonces la tela tiende a absorber mucha luz y generalmente brilla. Por ejemplo, el V-Stretch es una tela que brilla mucho a la hora de tener que fotografiar y es muy odioso porque no se nota hasta que tú después dices, ¡ay, qué choro, quiero ver la foto! Y empiezas a darte cuenta que brilla. Entonces yo personalmente creo que el papel tiende en este caso a tener componentes que permiten que la luz se pueda absorber más que reflectar. Pero hay telas, por ejemplo el TNT, que sirve para poder hacer sinfín largos. Por ejemplo, los sinfines que son los que utilizamos los fotógrafos, que son estos rollos que generalmente son de papel o tela, son hechos de, el TNT sirve y el TNT es una tela que viene en metrajes grandes y que en el fondo es muy barata. Entonces, esa tela también te sirve para poder jugar, evitar los fondos tan rojos, tan verdes. La verdad es que lo que nosotros queremos resaltar es el producto, por lo tanto irse a lo clásico del negro, el blanco, siempre va a ser un poco más bienvenido a la hora de querer apreciar una buena foto de producto y poder resaltar tu producto, que es lo que te interesa. Ya, y ahora sí, antes de pasar a la última pregunta, que ya la vi, así que esa sí que va a ser la última para ir cerrando. Por mientras les pido que vayan encendiendo sus cámaras para que saquemos una foto. Sí, chiquillo. Y, y mientras la van encendiendo, la Lore le responde esta última pregunta es, ¿y qué tal, qué pasa con la madera para estos fondos, como, al igual que la tela y el papel? Súper buena. La madera es un muy buen elemento, sobre todo si es una madera hechiza, ¿eh? Si en el fondo tiene, porque así como yo tengo estas cartulinas que les contaba acá que tenía, tengo la mitad de estas cartulinas que en el fondo asemejan la madera con un componente que es súper rico porque en el fondo como un termolaminado. Ahora, si tienes madera natural, natural, ideal. O sea, en el fondo la madera siempre es muy bienvenida porque está justo en el medio, no absorbe ni refleja mucha luz. Tienes que tener cuidado, sí, cuando la iluminas de frente, para que efectivamente no vaya a ser molesto o algún brillo que vaya a tener, o que ese brillo vaya a ser más importante que el producto que tú tienes para fotografiar. Ojo, la madera, porque la melamina, que en el fondo es la que está cubierta con esos muebles ahora, es diferente. La melamina se ve mucho más plástico en una imagen y no es muy agradable. Entonces, en ese caso, no se lo sugiero. Súper.